Pues bueno, pues con esta motivación, la motivación altruista de la bodichita, os pido que nos quedemos unos instantes en silencio intentando conectar con esa motivación de escuchar el Dharma o escuchar o reflexionar sobre el Dharma con el fin de ampliar nuestra comprensión y así cuanto más ampliemos nuestra comprensión, más efectiva y más fina será nuestra práctica. Entonces os invito a que por un instante nos miremos hacia adentro y conectemos con nuestro corazón, con esa intención altruista y con la intención de generar la sabiduría de la escucha, la reflexión y la meditación para el beneficio de todos los seres. Amparados además por todos los lamas del linaje. Gracias. Y así con esa motivación, pues nada, voy a empezar. Quiero compartir con vosotros unas reflexiones de una clase que hice en el Ranjung Jesse Institute. Yo he estado estudiando la carrera de Buddhist Studies and Himalayan Languages en Nepal, el Ranjung Jesse Institute. Y una de las asignaturas que hice fue budismo y psicología y me resultó una asignatura pues muy interesante y por eso cuando Lama Rinchen me preguntó a ver pues de qué quería hablar o de qué se podía hablar, pues le sugerí que esta podía ser una charla interesante porque pues creo que da pie a mucha reflexión y que creo que se pueden clarificar muchas dudas y muchos aspectos que pueden resultar confusos en la actualidad. Entonces, pues esta charla va a estar basada en esta asignatura de budismo y psicología, que es una asignatura que hice con dos profesores, Julia Stenzel, que es una profesora del Ranjung Jesse Institute con su doctorado en estudios budistas, y un profesor que se llama Paul Condon, que es un profesor de la Universidad de Oregón en Estados Unidos y también pues tiene su doctorado en estudios de psicología y demás. Entonces, bueno, sobre todo quiero enfatizar que yo no soy psicóloga, es decir, esta es una charla que estaría, o sea, está basada en este material recibido en esta clase y sería desde la perspectiva del practicante budista. Es decir, en todo caso, yo sé un poquito de budismo, pero realmente mi conocimiento sobre psicología es muy limitado. Esto creo que es importante que quede claro. Pero bueno, igualmente, pues la intención de esta charla es, primero con el ánimo de invitar a la reflexión y profundización al respecto sobre, digamos, los paralelismos que hay en estas dos, digamos, enfoques, la psicología y el budismo. Después, el ánimo también es de identificar algunos términos comunes con sus aparentes contradicciones. Después, clarificar el significado que tiene en el budismo algunos de estos términos comunes que vamos a ver. Luego, recalcar que los matices y connotaciones de ambos enfoques son distintos. Esto es muy, muy importante. Reconocer que aunque a veces se utilizan los mismos términos, las connotaciones de la terminología es totalmente distinta. Y entonces después, pues finalmente sería el solventar las posibles contradicciones entendiendo el contexto respectivo. Y bueno, finalmente también como subrayar que el budismo no es solo una terapia. El budismo no es solo una terapia que busca meramente la salud y el bienestar mental, ¿no? Que es algo que me parece que es una confusión que me parece que puede haber mucho hoy en día cuando se están incorporando muchas meditaciones del budismo dentro de lo que es el mundo de la psicología y la terapia, y se hacen muchas meditaciones de mindfulness, por ejemplo, aplicado a la terapia, ¿no?
Entonces, pues bueno, por eso me parece que es muy importante como el distinguir las, las connotaciones, el contexto y los matices del budismo con respecto a estos términos que pueden ser comunes con la psicología. Entonces, bueno, vamos a ver lo que me da tiempo de abordar con todo lo que he preparado, porque, claro, he intentado resumir el material de toda una asignatura para, bueno, hablar sobre ello más o menos una hora y media, pero vamos a ver, voy a intentar ser concisa. Voy a intentar ir al grano, que se dice aquí en España. Supongo que habrá expresiones españolas que allí en Argentina no las diréis. Acá es igual, Maite, ¿eh? Es igual. Sí, vale, bien. El otro día con Tarchin nos reíamos por eso mismo. Bueno, el caso es que, bueno, yo por mi parte sí que quería decir que yo soy partidaria de como la complementación de ambas técnicas por decirlo así, ¿no? Es decir, que se pueda complementar tanto lo que es la sabiduría ancestral de lo que es el budismo con las meditaciones que propone, con a su vez todo lo que son las terapias, los métodos terapéuticos que propone la psicología. A mí me parece que la combinación puede ser muy útil, especialmente para el practicante, porque cada doctrina o cada enfoque tiene su especialidad, ¿no? Pero es importante que se distingan, que se sepa que son distintas, porque el problema es que a veces las personas que a lo mejor no son profesionales en la materia, pues pueden, o sea, los límites de estos dos enfoques pueden estar como desdibujados. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, la situación actual es esta, ¿no? Que dentro del mundo de la ciencia, en los científicos, se está comprobando que la meditación tiene muchísimos beneficios, tiene múltiples beneficios y por lo tanto se está aplicando la meditación con fines terapéuticos, lo cual es magnífico, maravilloso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se aplican estos métodos budistas con fines meramente terapéuticos, pues hay el peligro de que se desvirtualice lo que es la profundidad del Dharma y que se banalice o incluso que se profane. Es decir, que la meditación se considere desde una perspectiva mucho más superficial de la profundidad que realmente tiene y conlleva el Dharma, ¿no? Y esto me parece que es un peligro pues, que está muy latente, pues, por ejemplo, con el movimiento del mindfulness y demás, que aunque me parece que puede ser muy positivo en algunos aspectos, me parece que puede tener muchos peligros en otros. Entonces, bueno, mindfulness sería pues, un ejemplo de esto, ¿no? Aplicado a la terapia. Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo hay algunos términos comunes y vamos a ver algunos de los ejemplos de estos términos comunes, pero vamos a intentar entender que cada una tiene una semántica, es decir, un significado totalmente distinto. Aunque se utilizan los mismos términos en ambos enfoques, cada uno tiene distintos significados. Entonces es muy importante entender los distintos matices que tiene cada campo, ¿no? Entonces, de hecho, creo que el pensar que estos términos tienen el mismo significado en ambos campos puede producir mucha confusión y esto es el fin un poco de esta charla, de un poco aclarar que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo el enfoque budista del enfoque de la psicología con el fin, digamos, terapéutico. O el mindfulness, por ejemplo, aplicado a la terapia con lo que es la meditación budista, que puede ser obvio para algunos, pero para otros puede ser que no sea tan obvio, ¿no? Entonces, bueno, en esta charla vamos a ver algunos de los ejemplos y luego también vamos a ver cómo algunos de estos términos comunes pues, pueden parecer contradictorios, pueden resultar contradictorios. Entonces, bueno, algunos de estos términos, de los más significativos que vamos a abordar, son las emociones,
el ego y la compasión. Estos son como los que me han parecido como los más importantes. Y he preparado una hojita que ahora compartiré pantalla. He visto que alguien tenía la mano levantada, pero vamos a reservar las preguntas para el final, porque es que si no, a ver si podemos cubrir la mayor parte del material posible y luego ya al final dejaremos como media hora o así, 20 minutos para preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver los distintos términos y ver cómo pues nosotros como occidentales, normalmente todo lo que es nuestra comprensión digamos, o lo que moldea nuestra comprensión de estos conceptos que vamos a abordar, normalmente es la psicología, porque la psicología está más cerca de nuestra educación. Es decir, tenemos una educación que está más cerca de lo que es la psicología que de lo que sería el budismo. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que podemos comprender estos términos, emociones, ego, compasión, por ejemplo, con una perspectiva que viene de la psicología. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos perdiendo matices dentro de la filosofía budista. Y no nos damos cuenta, pues eso, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo y por qué. Y voy a empezar ya compartiendo pantalla. Creo que si comparto pantalla, a ver, a lo mejor... Uy, esta no es la que quiero compartir. ¿Estáis viendo la hoja que pone budismo y psicología? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, perfecto, gracias. Pues eso, ahora si comparto pantalla, a lo mejor no me veis tanto la cara, pero no importa, no me tenéis que ver la cara a mí, tenéis que escucharme. Vale, entonces, aquí, budismo y psicología. Vamos a ver, terminología común, similitud o contradicción. Vamos a empezar con lo que es la definición de las emociones, que es importante primero entender que desde un principio, ya inicialmente la definición de las emociones es distinta en el campo de la psicología que de la definición, digamos, de las emociones o lo que se traduce como emociones o emociones aflictivas en el campo del budismo. Esto es muy importante de saber o de comprender, ¿no? Y de hecho, o sea, esta comprensión también, cuando comprendemos bien los conceptos, los términos en el budismo, esto nos ayuda también a afinar nuestra comprensión en nuestra práctica y afinar, digamos, pues nuestra comprensión del budismo en general. Entonces, bueno, primero lo que es la emoción desde la perspectiva de la psicología. Aquí, como veréis, la definición, una de las definiciones, hay varias definiciones, pero bueno, una de las definiciones que he encontrado de las más breves, que dice así: la emoción es el estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos, una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento expresiva. Bien, pues esto sería, digamos, como el concepto o la definición de emoción dentro de la psicología. Entonces esto implica, como veis, pues una experiencia subjetiva y una respuesta tanto fisiológica como de conducta, ¿no? Vale, eso sería dentro de la psicología y sin que vayamos a extendernos más en el campo de la psicología, es importante, lo que es más importante aquí es que nos extendamos más en el campo del budismo. Bien, entonces luego por otro lado sería la definición de qué es lo que se traduce como emoción o emoción perturbadora en el budismo, ¿no? Y esto es importante. Primero, lo que se traduce como emoción aflictiva o emoción perturbadora viene del término sánscrito klesa, que a su vez es un nombre que viene del verbo klis, y el verbo klis en sánscrito significa afligir, literalmente. Entonces, el nombre, el sustantivo, que viene de klis, klesa,
significa aflicción. Entonces, digamos que la traducción literal del término original en sánscrito sería en realidad aflicción, que después en tibetano se tradujo como nyongmo, y es lo que normalmente se traduce como emociones perturbadoras en castellano, que viene bastante influenciado también por el inglés, ¿no? Entonces, claro, aquí también hay un debate con los traductores, porque hay traductores que no están de acuerdo con esta traducción, con traducir este término de klesa como emoción aflictiva. Por esto mismo que vamos a comentar, ¿no? Porque a lo mejor no encaja exactamente con el modo en el que nosotros entendemos la palabra emoción en Occidente, ¿no? Y entonces por eso pues hay traductores que sugieren o bien que se deje directamente en sánscrito con la palabra klesa o bien que se traduzca como aflicción. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo vamos a llamar emociones aflictivas, que es como digamos que sería como la traducción estándar, ¿no? Entonces, emociones aflictivas. ¿Cuál es la definición, digamos, dentro de lo que es el budismo? Son factores mentales que oscurecen la mente, impidiendo que reconozca la naturaleza de la realidad y que provocan las acciones negativas. Vale, como veis, no tiene nada que ver con la definición de emoción en la psicología, ¿no? Entonces aquí está hablando de factores mentales y esto ya lo vamos a ver también, lo vamos a ampliar en el siguiente apartado, que oscurecen la mente, impidiendo que se reconozca la naturaleza de la realidad, es decir, la naturaleza de la mente, ¿no? Y que provocan además acciones negativas. Entonces ya vemos aquí, de entrada, vemos que hay una diferencia entre lo que es el término de emoción en la psicología, que es como normalmente nosotros lo entendemos, y el término emoción en budismo. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Que entonces entendemos el término emoción del budismo con nuestro bagaje de Occidente y con esta, digamos, concepción que viene más del mundo de la psicología. Ahí hay un problema, que entonces esto hace que no entendamos bien el significado de la palabra emoción aflictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Matthew Ricard decía en una ocasión que el término emoción dentro de la perspectiva de la psicología está más bien ligado a un estado mental con un componente de sentimiento muy fuerte. Sin embargo, en el budismo, a lo que se refiere la emoción aflictiva sería como las emociones, digamos, destructivas, que es destructivas en cuanto a que nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás y que nos impiden, oscurecen nuestra mente para que veamos las cosas tal como son. Es totalmente distinto, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, ahora lo vamos a ver en el siguiente apartado, pero por ejemplo, ¿no? Dentro de la psicología, el amor se considera una emoción, ¿sí? Sin embargo, la ignorancia no se considera una emoción. Bien, pues en el budismo sería lo contrario. En el budismo, el amor no es una emoción perturbadora, es una virtud. Y ya lo vamos a ver en el próximo apartado. Es decir, no estaría, digamos, dentro de la categoría de las emociones aflictivas. Sin embargo, la ignorancia es una emoción aflictiva, es una klesa, que se dice en sánscrito, una aflicción. Entonces ya vemos que ahí hay algo que no encaja. Entonces no podemos entender la palabra emoción desde esta perspectiva de la psicología, porque no es lo mismo, porque es distinto. Entonces, bueno, eso o sea, inicialmente, ¿no? Desde el punto de vista de la definición. Pero luego ya, cuando ahondamos también en lo que serían la clasificación de las emociones aflictivas o la clasificación de las funciones, digamos, que cumplen las emociones perturbadoras en ambos campos, también vamos a ver que es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo el amor es una emoción en la psicología, pero no es una emoción perturbadora dentro del budismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo dentro de la psicología la funcionalidad de las emociones, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen las emociones? Pues dentro del ámbito de la psicología, las emociones son necesarias. Como humanos y, bueno, como seres vivos, vaya, necesitamos las emociones.
todas, o sea, son necesarias para sobrevivir, son necesarias para sobrevivir en todos los aspectos, tanto de una manera, tanto socialmente, como en nuestro ámbito, digamos, con nuestras relaciones, para sobrevivir incluso en cuanto a supervivencia, etcétera. Las emociones son útiles, son necesarias. No podemos, de hecho, descartar las emociones. Y de hecho, pues dentro de lo que es el campo de la psicología, no sería positivo reprimir ciertas emociones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es la psicología hay distintas teorías, que por supuesto no nos vamos a extender en estas teorías, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos estarían las teorías evolutivas, que dicen que las emociones son biológicas y universales. Es decir, todos los seres por igual, todos los seres vivos por igual, todos los humanos especialmente, porque la psicología lo que estudia es, bueno, en el laboratorio estudian con ratas, obvio, pero está dirigido para los humanos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bueno, todas las emociones son biológicas y universales, según las teorías evolutivas, ¿no? Pero luego también hay otras teorías que serían las teorías construccionistas, que son muy interesantes, de hecho. Hay una autora que me gusta mucho y que dice que las emociones se construyen por influencia social y cultural. Por lo tanto, implica que no tienen que ser necesariamente universales. Bueno, ahí tienen un poco de debate, también hay sus diferencias, distintas opiniones, etcétera, pero ya digo que no vamos a entrar en eso, esta tampoco es mi especialidad. Pero entonces vamos a ir a las, digamos, a lo que, las funciones que cumplen las emociones perturbadoras dentro del budismo. Entonces, bueno, vemos que dentro de la psicología todas las emociones son necesarias y digamos que tienen un propósito de estar ahí, o sea, cumplen una función y tienen un propósito para sobrevivir y, bueno, de hecho, como para reproducirnos, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el budismo sería como un poco lo contrario y ahí es cuando vemos otra contradicción. En el budismo entonces se dice que las emociones aflictivas se tienen que abandonar. Es cuando se habla de abandonar las emociones, ¿no? Abandonar las emociones perturbadoras. ¿Por qué? Porque las emociones perturbadoras perpetúan el samsara. Es decir, como hemos visto, que oscurecen la mente e impiden que reconozcamos la naturaleza de la mente y la naturaleza de la realidad, pues entonces, y provocan además acciones negativas, pues entonces las emociones aflictivas es algo que tenemos que abandonar. Si queremos obtener el despertar o si queremos obtener la liberación, liberarnos del samsara, tenemos que liberarnos de las emociones perturbadoras. Entonces, claro, uno aquí puede decir, pues entonces, a ver qué pasa aquí. Aquí hay una contradicción, ¿no? La psicología dice que las emociones son necesarias, pero sin embargo el budismo dice que no, que hay que abandonarlas, ¿no? Bueno, pues entonces aquí es lo que de lo que se trata es de comprender de que en realidad no existe tal contradicción si se entiende bien, ¿no? Si se tiene una buena comprensión del Dharma, del budismo, porque el enfoque es totalmente distinto, ¿no? Y el enfoque es un enfoque soteriológico. Voy a utilizar términos que a lo mejor es la primera vez que los escucháis, pero son términos que se utilizan mucho en mi carrera, ¿no? Soteriológico significa, es como la teoría de la salvación, ¿no? Es como de la salvación o de la liberación, que cada religión, digamos que tendría su enfoque soteriológico, pues el budismo sería en cuanto a la liberación, el liberarnos del ciclo de las existencias, el liberarnos del samsara, ¿no? Entonces, claro, este enfoque de la liberación, de liberarnos del samsara, es un enfoque que no tiene la psicología. La psicología no contempla que haya unas vidas futuras. La psicología tampoco contempla que haya unas vidas pasadas, ¿no? La psicología, más bien como una ciencia, se centra fundamentalmente en la vida presente. Entonces, bueno, esto ya lo veremos también en el apartado que viene abajo, en el que he intentado pues eso, hacer una lista, escribir una lista de las diferencias
a tener en cuenta entre estos dos enfoques. Pero bueno, de momento vamos a ver lo que son las funciones de las emociones dentro del budismo, ¿no? Entonces, primero estaría la Abhidharma. Luego hay, claro, dentro del budismo también el Dharma es amplio y vasto como el espacio y profundo como el océano. Entonces, hay miles y millones de enseñanzas, entonces cada enseñanza da también distintos matices. Dentro de la Abhidharma, lo que son las emociones perturbadoras están incluidas dentro de lo que se llaman los 51 factores mentales. Dentro de los 51 factores mentales son, pues como bien dice el nombre, factores mentales, dentro de los cuales hay factores mentales que se considerarían beneficiosos y factores mentales que se consideran no beneficiosos, ¿no? Entonces hay toda una lista de factores mentales, de 51, y entonces dentro de esta lista estarían las emociones aflictivas, que están las emociones aflictivas, las 6 emociones raíces, que son la ignorancia, el deseo, el enfado, el orgullo, las dudas y las visiones erróneas. Y luego están pues las 20 aflicciones secundarias, entre las cuales se encuentra la malicia, los celos, por ejemplo, la deshonestidad y otras. Entonces, pues vemos, por lo tanto, cómo esta clasificación vendría a ser ya distinta, ya está de hecho influenciada por este enfoque que decimos de que impide que se reconozca la naturaleza de la mente y por lo tanto no nos liberemos del samsara, ¿no? Porque mientras están, de hecho, de los dos oscurecimientos que hay, el oscurecimiento del conocimiento y el oscurecimiento de las emociones perturbadoras, el oscurecimiento de las emociones perturbadoras pues no nos impide obtener la liberación o el nirvana, por decir así, la liberación del samsara en sus primeras fases. Bueno, entonces esto se distingue. ¿Cuáles son beneficiosas? ¿Por qué son beneficiosas y por qué se llaman beneficiosas? Porque son conducentes para obtener el despertar. Y esto serían la virtud. Entonces aquí, dentro de estas clasificaciones, estarían las virtudes, que son los 11 factores mentales virtuosos, como por ejemplo la fe, la ecuanimidad y otros, ¿no? Entonces, son beneficiosos ¿por qué? Porque conducen a la liberación. Mientras que los factores mentales que no son beneficiosos son perjudiciales. ¿Por qué son perjudiciales? Porque impiden que obtengamos la liberación. Entonces, pues eso, como ya veis, que la función el término de las emociones aflictivas y la función de las emociones aflictivas es totalmente distinta en ambas perspectivas, ¿no? No tiene, digamos, nada que ver la una con la otra, ¿no? Y en el budismo pues se centra fundamentalmente en qué nos impide obtener la liberación, el despertar. Y luego entonces, si además nos vamos en más detalles con, por ejemplo, la escuela Yogacara, en distintas divisiones también, de las distintas clasificaciones que se hacen sobre las emociones aflictivas, pues dentro de la escuela Yogacara, en la escuela Yogacara también a veces se dice la escuela solamente, Chittamatra también se dice a veces, pues bueno, dentro de esta escuela se describen las 8 conciencias. Entonces, de las 8 conciencias, dentro de las 8 conciencias que serían las 5 conciencias sensoriales, la conciencia mental, la conciencia afligida y luego estaría la conciencia que es la base de todo, alaya vijnana en sánscrito. Bueno, pues de estas 8 conciencias, la conciencia afligida se refiere a la percepción dualista. Es decir, es ese aspecto de nuestra conciencia que percibe la separación de sujeto y objeto, que percibe el que nosotros estamos separados de los demás. Es la percepción dualista, es la percepción dual. Esa sería la conciencia afligida. Bien, pues esa conciencia dual, esa conciencia que sería la conciencia afligida, es la raíz a partir de la que surgen todas las emociones perturbadoras.
Entonces, las emociones perturbadoras, por lo tanto, las klesas son el producto de esa mente dualista, de esa mente que percibe la separación del uno y el otro, de esa mente que percibe la separación de nosotros mismos con el mundo. Y entonces, a partir de ahí, entonces, estas emociones aflictivas hacen que creemos disposiciones kármicas, tendencias kármicas, que se van depositando en la consciencia base de todo, y esa consciencia base de todo sirve como si fuese donde se guardan esas disposiciones para la vida futura, ¿no? Y entonces en la vida futura, en las vidas futuras, pues entonces esas predisposiciones kármicas pues van a salir de esas emociones, digamos, que se han ido ahí guardando en la consciencia base de todo, pues entonces después salen como disposiciones y tendencias kármicas en vidas futuras, ¿no? Esto sería un poco como la presentación que hace la escuela Yogacara o la escuela solamente con las 8 consciencias. Entonces, las emociones perturbadoras serían, digamos, como el resultado de esa conciencia afligida, que es decir, la mente dualista, que es la mente samsárica, básicamente. Es cuando no vemos las cosas tal como son y por lo tanto estamos engañados y estamos viendo, es como si no viésemos la naturaleza de las cosas tal como son, que sería pues la vacuidad, ¿no? Y entonces vivimos en el engaño, vivimos con una distorsión de la realidad. Y el efecto de esa distorsión de la realidad son esas emociones aflictivas. Y eso es como lo presenta la escuela Yogacara. Entonces, bueno, vemos pues cómo en el budismo lo que es la comprensión de las emociones aflictivas y sus funciones es totalmente distinta de la concepción de las emociones dentro de la psicología, y fundamentalmente pues tenemos que ver qué pasa con las emociones aflictivas, pues que perpetúan el samsara, perpetúan que sigamos enganchados en este ciclo de las existencias, ¿no? En el ciclo de las existencias de morir, nacer, morir y volver a nacer, ¿no? Eso no lo contempla la psicología. Como decíamos, la psicología no contempla las vidas futuras o las vidas pasadas. Sin embargo, en el budismo esto es esencial. Es el contemplar las vidas pasadas y las vidas futuras forma parte de la base de la comprensión de la filosofía budista, ¿no? Entonces, vemos por lo tanto como pues, lo que parece una contradicción en un principio, cuando dentro de la psicología se dice que las emociones son necesarias, ¿no? Y cómo nos permiten, pues, de hecho, sobrevivir en distintos ambientes o adaptarnos a distintas circunstancias sociales, etcétera, pues eso no tiene nada que ver con lo que se habla de las emociones aflictivas dentro del budismo, ¿no? Entonces, claro, ahí, si se quiere entrar en debate también, ¿no? Pues uno puede decir, claro, dentro de la psicología, por ejemplo, se dice que el enfado es positivo. Es bueno enfadarse. De hecho, dentro de la psicología no es sano reprimir el enfado. Vale, claro, ahí habría todo un debate dentro de lo que es el budismo. Entonces, vale, y entonces, ¿aquí qué pasa? ¿No? Hay una contradicción, ¿no? Os dejo eso para vuestra reflexión y después, si queréis, podemos darle un poquito más de vueltas. Pero claro, como veis, hay tema de reflexión con estas similitudes y, digamos, aparentes contradicciones, ¿no? Porque ¿qué hace uno entonces con el enfado? ¿No? Y ahí es entonces cuando pasamos a la siguiente parte, al siguiente apartado, que es la regulación de las emociones, ¿no? Entonces, bien, primero vamos a ver lo que es la regulación de las emociones dentro de lo que es la psicología, y luego pasamos a lo que es el budismo, ¿no? Entonces, primero, dentro de lo que es la psicología, la regulación de las emociones, a ver, busqué una definición, también una que fuese un poquito así breve. La más breve sería el proceso por el cual influimos en la intensidad, tipo y temporalidad de las propias emociones. O
aquellos procesos por los cuales las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, sobre cuándo las tenemos y sobre cómo las experimentamos y las expresamos. Vale, esto sería lo que es todo el estudio, que también se hace dentro de la psicología, de cómo los humanos regulamos nuestras emociones, ¿no? Y ahí pues otra vez, ¿es esto lo mismo que lo que se habla en el budismo de trabajar con nuestras emociones? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Ahora lo vamos a ver. Yo diría que no, que no exactamente, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y vamos a ver por qué. Entonces, dentro de lo que es la psicología, pues digamos que la regulación de la emoción se refiere a un evento, digamos, puntual, a eventos puntuales y aislados, como, pues, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver las distintas maneras o procesos para regular las emociones, pero, pues, por ejemplo, evitar una situación para no tener, porque sabemos que esa situación nos va a provocar una emoción, ¿no? Entonces evitamos esa emoción. Sabemos que si vamos a tal lugar, vamos a ver a tal persona, esa persona va a provocar en nosotros una emoción, por lo tanto no vamos a ir a ese lugar para no ver a esa persona y no tener esa emoción. Esto se contempla dentro de la psicología y hay todo un estudio al respecto. Vale, ¿es eso lo mismo que el trabajo con las emociones en la psicología? No exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito lo que se explica en la psicología, bueno, una de las teorías que se explican dentro de la psicología, que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Aquí estos paralelismos que hay en lo que es hay un autor que se llama James Gross que describió este modelo procesal de regulación emocional. ¿No? Entonces ahí describe él cómo hay distintos procesos por los cuales los humanos lidiamos con las emociones, regulamos nuestras emociones, ¿no? Entonces uno de ellos es la selección de la situación. Esto sería pues esto se refiere a pues, el ejemplo que he puesto ahora mismo, ¿no? Elegimos la situación en la que nos vamos a enfrentar sabiendo que nos vamos a exponer a nosotros mismos a experimentar una emoción, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Si vamos a un lugar y vamos a ver a esa persona nos incita una emoción, nos provoca una emoción, entonces elegimos no ir a ese lugar. Estamos seleccionando una situación para evitar una emoción, porque sabemos que pues lo que sea, ¿no? Esa persona nos provoca una emoción desagradable o agradable y entonces elegimos ir, ¿no? Eso sería la selección de la situación. Después estaría la modificación de la situación, ¿no? La modificación de la situación sería el cambiar la situación en sí misma cuando ya estamos en la situación. Es decir, cuando estamos en el lugar donde está esa persona que nos desagrada, por ejemplo, pues cambiar la situación, el no hablar con esa persona, por ejemplo, y ponernos a hablar con otra persona. Pues esto sería el modificar la situación. Y así es como los humanos pues vamos poco a poco, vamos intentando pues eso, asegurar nuestro bienestar, ¿no? Fundamentalmente. Luego estaría la modulación de la atención que se refiere pues a cambiar nuestra atención cuando hay una situación en particular que nos afecta emocionalmente. Pues eso, en lugar de, si estamos en un lugar en el que hay una persona que nos provoca esa emoción, pues poner nuestra atención en otras personas, en las otras personas y no en esa, ¿no? Por ejemplo. Después el siguiente sería el cambio cognitivo, que sería la interpretación de la situación. Este es muy interesante también, este es con el que se trabaja mucho en lo que es la terapia cognitiva, que es digamos, adiestrarnos, ¿sí?, a reevaluar, o sea, es decir, el intentar cambiar la interpretación que hacemos de las situaciones, ¿no? Es decir, hacemos una reevaluación cognitiva de las situaciones que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si hay, en el caso en el ejemplo que hemos puesto, si hay una persona
cuya presencia nos resulta desagradable, pues intentamos cambiar la manera en la que lo pensamos, nuestra manera de pensar para que no nos afecte tanto, ¿no? Y eso sería lo que es el cambio cognitivo, que ya digo, se aplica mucho a lo que es la terapia cognitiva y se asocia, pues, este tipo de terapia se asocia con muchos beneficios a nivel psicológico. Y luego estaría lo que es la regulación de la respuesta emocional, que sería ya, pues una vez que hemos tenido la emoción, pues ahí a ver lo que podamos con esa emoción, ¿no? Y entonces ahí pues estaría lo que es, por ejemplo, el reprimir la emoción y ahí intentar cambiar en lo que sea posible, pues tanto nuestra experiencia, nuestra conducta o incluso nuestros aspectos, digamos, fisiológicos, o sea, la respuesta incluso física, ¿no?, que podamos tener. Y entonces, bueno, siempre todo esto tiene su aspecto, digamos, terapéutico o disfuncional. O sea, esta, por ejemplo, la regulación de la respuesta emocional se critica mucho dentro de la psicología porque se piensa que se puede llevar a lo que es la represión de la emoción y esto se considera que no es sano en algunas situaciones, ¿no?, en algunas circunstancias. Bien, como vemos, estos son, ¿cómo lo describe, digamos, la psicología? Serían mecanismos. Lo que se describen son mecanismos psicológicos que los humanos adaptamos para, pues para precisamente ajustarnos a las situaciones, ¿no? O para regular nuestras emociones en las distintas circunstancias que vivimos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver entonces ahora el budismo. ¿Es esto lo mismo? Claro, ahí está, ahí es el tema. ¿Es lo mismo? Cuando se habla, por ejemplo, en la psicología de que no es positivo el reprimir las emociones, cuando, sin embargo, en el budismo se dice que necesitamos purificarnos y pacificar las emociones, ahí, otra vez, ¿es esto contradictorio? Estamos otra vez ante otra contradicción, ahí entra el interrogante nuevamente, ¿no? Como, vamos a ver esto, como, a ver cómo lo reconciliamos, ¿no? Bien, porque claro, dentro del budismo hemos dicho que no es lo mismo, la definición de las emociones desde un principio no es lo mismo. Las emociones perturbadoras decimos que constituyen uno de los oscurecimientos principales de la mente y que nos impiden obtener la liberación. ¿Cuál es el objetivo del budismo? El despertar de todos los seres, de hecho, ¿no? Y entonces, pues uno de los oscurecimientos son las emociones perturbadoras. ¿Por qué? Porque no nos permiten ver la realidad de las cosas. Entonces, por eso necesitamos purificarnos y necesitamos apaciguar las emociones perturbadoras, ¿no? Y esto es esencial en el camino del despertar. Entonces, bueno, bien, vamos a ver entonces qué es lo que dicen los maestros de cómo entonces apaciguamos y nos liberamos de las emociones perturbadoras dentro de lo que es el camino budista o la práctica budista, ¿no? Y entonces aquí, bueno, esto es de un libro de Jamon Control, Lo Rotalle, pero que lo he extraído de la introducción de Sarah Harding. Pero bueno, los tres métodos fundamentales para lidiar con las emociones perturbadoras o aflictivas o para liberarnos de estas son el abandonarlas, transformarlas y reconocerlas. Aquí tendríamos los términos correspondientes en tibetano, Pan, Gyur, She. Entonces, abandonarlas, estas tres además corresponden con los tres ciclos de las enseñanzas del Buda. El Buda dio tres ciclos de enseñanzas de lo que se llaman los giros de la rueda del Dharma. En el primer giro de la rueda del Dharma o en el primer ciclo de la rueda del Dharma se enfatiza todo lo que es la renuncia, ¿no? El Buda habló de las 4 nobles verdades, bueno, etc. Entonces, el método de abandonar las emociones aflictivas correspondería con el primer ciclo de las enseñanzas del Dharma en el que se enfatiza esta renuncia, que implica entonces aquí el abandonar o evitar directamente la emoción perturbadora o aquello que nos provoca esa emoción perturbadora, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ahora vamos a hacer un paralelismo. Ya vais a ver que es muy interesante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues eso, que el practicante lo que intenta es evitar el contacto directo
o el involucrarse con los objetos que puedan provocar, pues eso, el odio o el deseo, etcétera, ¿no? Y después entonces, en la segunda rueda del Dharma, en el segundo giro de la rueda del Dharma, las enseñanzas del Buda, se hablaría de lo que es la transformación, es decir, aplicar un antídoto. ¿Qué es lo que hace ahí el practicante? El practicante ahí lo que hace es aplicar el antídoto para contrarrestar la emoción perturbadora, ¿no? Por ejemplo, cultivar el amor cuando se tiene odio, por ejemplo. Cuando se tiene aversión o rechazo, por ejemplo, hacia alguien, pues entonces se cultiva el amor. Y vamos a ver ahora también distintas técnicas o métodos dentro del budismo. Y entonces luego finalmente el último método, que sería el supremo, sería como el superior en cuanto a que sería el más avanzado, es el reconocimiento directo, que significa el reconocimiento de la naturaleza pura de las emociones aflictivas. Esto sería la comprensión del Mahamudra. Pero claro, para esto hay que ser practicantes avanzados. Tenemos que haber meditado mucho para realmente reconocer la vacuidad de las emociones perturbadoras, porque normalmente nos arrastran y no vemos su vacuidad, sino que nos llenan completamente. Entonces, para este método, pues hay que ser un meditador muy experimentado. O bueno, por lo menos intentarlo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Reconocemos la vacuidad de las emociones perturbadoras en cuanto a que no tienen una naturaleza intrínseca en sí misma. ¿Vale? Entonces, esto correspondería con el tercer giro de las enseñanzas del Dharma, que son las enseñanzas sobre la naturaleza de Buda, que todos los seres tenemos la naturaleza despierta, etc. Bueno, estas dos serían del Mahayana, este sería el Hinayana. El abandono sería el Hinayana, las dos siguientes corresponderían con el Mahayana, el vehículo, el gran vehículo. Entonces, bueno, bien, pues si hacemos una correspondencia con estos 5 métodos que hemos visto de la psicología y estos 3 métodos que hemos visto del budismo, yo os preguntaría ahora, pero no tenemos tiempo para hacer debate, a ver qué os parece, ¿no? ¿Qué es lo que os parecería? ¿Cuál corresponde con cuál? ¿No? Os dejo que reflexionéis un poco, a ver qué os parece, cuáles de estos métodos de la psicología os parecería que corresponderían con los métodos que presenta el budismo, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión, y puede que vosotros a lo mejor no estéis de acuerdo, y esto pues está bien, porque lo importante es que cada uno reflexione y cada uno tenga sus propias reflexiones y sus propias conclusiones, ¿no? Mi conclusión es que la primera, la segunda, la tercera y la quinta de la psicología, todas ellas corresponden con el abandono, con la primera. Pero el cambio cognitivo correspondería con la transformación. Sin embargo, lo siento mucho, pero la psicología no llega a el método sublime, supremo del reconocimiento de la vacuidad de las emociones perturbadoras. Es decir, desde mi punto de vista, el reconocimiento, lo que es el método del reconocimiento de la naturaleza vacía de las emociones, ese método o ese aspecto estaría ausente dentro de lo que es la psicología, no estaría contemplado dentro de los métodos que propone la psicología. Y claro, vamos a ver también, ¿es lo mismo el proceso, este modelo de regulación emocional que plantea la psicología con el trabajo con las emociones perturbadoras, los métodos del trabajo de las emociones perturbadoras que plantea el budismo? ¿Es lo mismo? No, no tiene nada que ver. Porque aquí, una vez más, en el budismo estamos tratando con las emociones perturbadoras con ese fin que hemos dicho antes, soteriológico, es decir, con el ánimo de obtener el despertar, siempre desde la perspectiva
de obtener el despertar, de liberarnos de las emociones perturbadoras para poder obtener el despertar, ¿no? Para poder desarrollar las cualidades positivas y para podernos liberar pues, de nuestros defectos, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Aparte, lo que son estos métodos que propone la psicología serían como eventos puntuales, algo como aislado, son situaciones concretas. Sin embargo, esto sería un adiestramiento a largo plazo, un adiestramiento de una manera continua. El practicante no es que ahora me adapto a una situación para asegurar mi bienestar. Lo que está haciendo el practicante es adiestrarla propiamente para poder liberarnos y purificar las tendencias negativas y para poder, de hecho, cultivar la virtud, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que ver, ¿no? Realmente no tiene nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, sí que se podría decir que... un momento. Sin embargo, sí que se podría decir que lo que serían, por ejemplo, maneras de aplicar este método, el método del abandono de las emociones perturbadoras, sí que utilizan las estrategias y los mecanismos que estudia la psicología. Es decir, la psicología lo que propone son mecanismos, estrategias psicológicas del ser humano para lidiar con las emociones. Bien, pues estos mecanismos, por supuesto, es que se utilizan en estos métodos que plantea el budismo. Por ejemplo, en el método del abandono podríamos hablar de lo que es la disciplina monástica, ¿no? La disciplina monástica, pues bueno, como sabéis, ¿no? Supone el tomar unos votos, por ejemplo, de celibato y evitar una serie de actos o de situaciones para evitar todas las posibles emociones perturbadoras que estarían involucradas en esa situación, ¿no? Entonces, cuando uno toma votos monásticos, pues entonces con el voto de celibato, por ejemplo, entonces uno está adoptando esto, el abandono. O sea, uno está evitando el implicarse en la emoción del deseo, especialmente, ¿no? En concreto, en este caso. Bien, esto lo podríamos aplicar aquí, o sea, este abandono, la disciplina monástica, podríamos ver que se puede perfectamente aplicar a la selección de la situación, a lo que es este proceso de regular las emociones, que es la selección de la situación, es decir, el evitar una situación en concreto para evitar la emoción que nos va a provocar esa situación, ¿no? Entonces sí que hay paralelismos, pero no es lo mismo. Esto sería más bien el mecanismo, lo que es la estrategia que se utiliza en este método para lidiar con esa emoción. ¿Para qué? Pues porque además la emoción aflictiva, por ejemplo, en el caso de la disciplina monástica, pues el no implicarnos o el no involucrarnos en actos del deseo, pues hace que no llevemos a cabo actos que van a cultivar un karma, que van a acumular un karma, y ese karma va a acumular unas tendencias en nuestra mente, y esas tendencias en nuestra mente las vamos a guardar para vidas futuras, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el fin de por ejemplo, de los votos monásticos, ¿no? Y igualmente, entonces, podemos ver cómo, vale, aquí en la transformación, ¿no? Un ejemplo para lo que es la transformación de las emociones sería la práctica del Loyon en tibetano, que es lo que es el adiestramiento mental. Que dentro de lo que es el adiestramiento mental estaría la meditación del Tonglen, el dar y el tomar. Bueno, algunos puede que estéis familiarizados, algunos no importa.
Básicamente lo que quiere decir es el adiestramiento mental, que son unas enseñanzas preciosas del Mahayana, que todo budista debería de conocer, que es la manera en la que nos adiestramos o entrenamos nuestra mente para precisamente, pues eso, digamos, integrar todas nuestras experiencias en el camino del despertar, ¿no? Y transformar, de hecho, nuestras emociones en el camino del despertar. Entonces, esto lo vemos pues, en la práctica del Loyón, por ejemplo. Dentro de los textos del Loyón hay un texto que se llama Los 8 versos del adiestramiento de la mente, de Langri Tenpa. Y uno de ellos dice, cuando alguien por envidia me hace daño, me insulta y similar, que pueda aceptar la derrota y ofrecerles la victoria, ¿no? Entonces, esto es claramente pues, una manera de adiestrar la mente para transformar lo que es nuestra tendencia egoísta, egocéntrica, en una respuesta en la que uno está mirando hacia los demás. Es decir, que se centra en los demás, ¿no? Es decir, ahí estamos dándole la vuelta a la mente, estamos adiestrando nuestra mente para dejar de estar centrados en nosotros mismos y volcarnos a los demás, ¿no? Bien, pues y ahí estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ahí estamos haciendo un cambio cognitivo. Es lo que hemos dicho antes, dentro de esos 5 métodos de la psicología, ¿no? Que estamos haciendo un cambio cognitivo. Sería similar, de hecho, de alguna manera, a la terapia cognitiva. Es el cambiar la interpretación que tenemos de las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este verso de Langri Tenpa, el ofrecerle la victoria a los demás y aceptar la derrota para nosotros, ¿no? Normalmente es todo lo contrario. En el mundo lo que queremos es nosotros queremos la victoria y la derrota para los demás, ¿no? Entonces, aquí es como girar la tortilla, que se diría. Es como darle la vuelta totalmente a la situación, a la interpretación de la situación y decir, no, victorias para los demás y derrotas para mí, ¿no? Y entonces así es como uno se libera del yo, como uno va adiestrando la mente en liberarse poco a poco de la tendencia egoísta tan fuerte que tenemos, ¿no? Y ese es el adiestramiento de la mente, ¿no? Que propone el budismo. Y bien, pues sí, aquí hay un paralelismo obvio con o no un paralelismo, sino más bien es como ese proceso que estamos haciendo por medio de la práctica budista, efectivamente sí que utiliza ese mecanismo o esa estrategia psicológica que es el cambio cognitivo. Súper interesante, pero no es lo mismo. El cambio cognitivo no es lo mismo que el adiestramiento mental que propone el budismo. El adiestramiento mental que propone el budismo tiene toda una filosofía detrás. Tiene toda una, o sea, conlleva toda un sistema no ideología, pero bueno, sí, una filosofía y todos unos conceptos y toda una comprensión, ¿no? de pues, el despertar, la motivación altruista, etc. Así que como vemos, pues no tiene nada que ver, ¿no? En lo uno con lo otro. Luego también estaría lo que es la meditación del mindfulness. Esto también puede ser muy interesante. En el mindfulness, que ahora se hace tanto, que además está tan de moda, ¿no? Las meditaciones de mindfulness, ¿a qué correspondería el mindfulness? ¿Vosotros qué creéis? ¿Sería parte del abandono? ¿Aquí sería modulación de la atención? Aquí la modulación de la atención en la psicología a lo que se refiere en realidad es a distraerse. Es decir, distráete de aquello que te mueve una emoción. Y si te distraes de aquello que te mueve la emoción, entonces es como regulas esa emoción, ¿no? Pones tu foco de atención en otra cosa que no te mueve esa emoción. Entonces sí que en cierta manera podrías corresponder con lo que es la meditación del mindfulness, en cierta manera sí, en cierta manera no, porque la meditación del mindfulness precisamente el mindfulness o la meditación de lo que se trata es precisamente de cultivar
la atención consciente, el estar cada vez más conscientes, más presentes, no de distraerse, sino todo lo contrario. Entonces, de hecho, lo que es la meditación bueno, el mindfulness o de lo que sería Siné y Lacton, lo que lleva, el fin sería el reconocimiento de la emoción perturbadora en su verdadera naturaleza vacía, ¿no? Y en primera instancia, en el Siné, cuando estamos trabajando con la meditación del apaciguamiento de la mente, entonces sería el abandono en cuanto a abandonar esa emoción perturbadora poniendo nuestro foco de atención, por ejemplo, en la respiración, ¿no? Y bueno, pues puede haber, o sea, no hay una correspondencia, digamos, lineal entre estos, el modelo es, o sea, lo que es la regulación emocional de la psicología y los métodos para trabajar con las emociones dentro del budismo, ¿no? Pero bueno, sí que podemos ver ciertas correspondencias y sí que podemos ver cómo, pues sí, las estrategias psicológicas se utilizan dentro de los métodos budistas, pero el reconocimiento no estaría contemplado dentro de de, de estas categorías de regulación emocional dentro de la psicología. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Vale, bien, vamos bien. Entonces, como vemos, pues es distinto, ¿no? La motivación por la que regulamos las emociones dentro del budismo sería liberarnos de la ignorancia, ¿no? El liberarnos de la ignorancia y en última instancia en obtener el despertar para el beneficio de todos los seres. Esa sería la implicación que llevaría lo que es el trabajo con las emociones dentro de lo que es el adiestramiento mental en el budismo, ¿no? Además de lo que es la motivación, pues eso, de beneficiar a los demás, bueno, de cultivar la virtud, de cultivar lo que son los aspectos virtuosos de la mente, de abandonar lo que son los aspectos negativos de la mente, la negatividad de la mente, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un bagaje filosófico dentro del budismo que no se contempla dentro de las estrategias psicológicas, ¿no? Que sería más bien lo que es un estudio de la mente, ¿no? Un estudio de las estrategias o los mecanismos de la mente. Entonces vemos que ahí, aunque ambos, tanto la psicología como el budismo, están estudiando la mente, los enfoques son totalmente distintos. No tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces aquí, por ejemplo, en la psicología la regulación emocional sería más bien como para adaptarnos a la circunstancia en concreto, como unos mecanismos, digamos, de supervivencia incluso, y para asegurar nuestro bienestar en el momento instantáneo, pero lo que es el adiestramiento mental dentro del budismo sería a largo plazo y de una manera continua. Es algo que el practicante debe estar manteniendo de manera constante, ¿no? Tanto en la meditación como fuera de la meditación. Tanto sentados en el cojín como cuando estamos en nuestras actividades cotidianas. Entonces, pues vemos ahí, aquí hemos visto algo un paralelismo que a mí me resulta como muy interesante en cuanto a la regulación de las emociones desde ambas perspectivas. Y ahora vamos a ver lo que yo llamaría la guinda del pastel, que es el ego y la compasión. Los he puesto juntos pues, para abreviar, ¿no? Porque dentro de la psicología se asocian estos dos, ¿no? Se podría contemplar también de una manera separada, pero bueno, en este caso lo vamos a ver de una manera asociada, el ego y la compasión, por precisamente las implicaciones que conlleva dentro de lo que son los estudios psicológicos y, de hecho, los estudios estadísticos dentro de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, bueno, bien, dentro de la psicología, el ego. ¿Qué es el ego dentro de la psicología? Bueno, pues también he buscado una definición sencilla
en psicología, cuando hablamos de ego, hablamos de la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como un yo singular y es consciente de su identidad. Bien. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa, no? El ego y esta identidad de un yo es lo mismo que el yo del que se habla en el budismo. Pues otra vez, no exactamente. No es exactamente lo mismo. Ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede dentro de la psicología? Y aquí vamos a volver a ver otra aparente contradicción. Dentro de la psicología se dice que la falta de un ego, de un sentido del yo bien definido con respecto a los demás, evita la empatía. Es decir, es un obstáculo para generar empatía. Y claro, esto sí que puede ser una contradicción, esto sí que puede generar confusión. Cuando se dice en la psicología, ¿no?, que para desarrollar la compasión es necesario tener un ego definido. Aquí es cuando los budistas se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¡ay, esto cómo lo hacemos! Entonces, claro, otra vez, es cuestión de entender, es cuestión de comprender matices. Porque claro, si no comprendemos los matices, entonces es verdad que vamos a estar confusos y no lo vamos a entender, ¿no? Vamos a pensar que hay correspondencias entre estas dos, entre la psicología y el budismo, pero es que no. Y esto es lo que es muy importante que entendamos para que podamos reconciliar estas aparentes contradicciones. Entonces, bien, ¿qué es lo que dice la psicología? La psicología lo que dice es que cuando una persona, por ejemplo, tiene una baja autoestima o tiene una falta de ego definido, es decir, tiene un ego que está poco definido, pues entonces, ¿qué sucede? Que es vulnerable a experimentar lo que se llama la fusión con los demás. Entonces, al fusionarse con los demás, entonces se experimenta más lo que es el sufrimiento ajeno, y eso, pues según los estudios psicológicos y las estadísticas psicológicas, pues lo que hace es privar que se desarrolle la empatía en esa persona. O sea, esa persona, en lugar de desarrollar empatía y compasión, lo que hace es huir, porque es tan vulnerable y siente tanto ese sufrimiento de los demás que en realidad lo que se hace es huir a lo mejor de esa situación. Bien, entonces claro, esto pues efectivamente puede parecer toda una contradicción con lo que se dice, lo que se propone en el budismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro que dentro de lo que es la psicología también se ha comprobado ahora científicamente los beneficios de la compasión, todos los grandes beneficios que tiene el desarrollo de la compasión a nivel psicológico, a nivel individual y a nivel social. Es decir, cuanto más compasión tenemos, más felices somos. Esto está científicamente comprobado, o sea, es algo que estudia la neurociencia y que está científicamente comprobado, y hay psiquiatras de renombre que lo tienen, pues que tienen estudios de hechos psicológicos que corroboran que esto es así. Cuanto más compasivo se es, más feliz se es, ¿no? Es de hecho muy beneficioso para la persona, tanto su felicidad y su bienestar a nivel individual como a nivel social. Entonces, claro, para ello, pues según la psicología tenemos que tener ese ego bien definido, ¿no? Y dentro, por lo tanto, de la psicología, ¿qué pasa? La psicología contempla la separación del uno y el otro. La separación, o sea, la compasión en la psicología o la empatía dentro de la psicología implica esa separación del uno con los demás. Si uno sabe definir el yo con los demás, entonces se puede ser más compasivo. Cuanto más definida está esa separación, más compasivo es uno. Eso es lo que dice la psicología. Y esto es lo que realmente pues los budistas dicen, ¿y esto cómo? A ver cómo lidio yo con esto, a ver esto cómo lo encajo, ¿no? Entonces, vale, vamos a ver cómo lo encajamos, ¿no? Bien, yo voy a compartir con vosotros mis conclusiones. Dentro del budismo sería como todo lo contrario.
Dentro del budismo, la compasión es inseparable de la sabiduría del no-yo. Es todo lo contrario, de hecho. Absolutamente todo lo contrario. Entonces, de hecho, dentro del punto de vista budista, la compasión surge de la conciencia de que no estamos separados de los demás. De que esa separación del yo y el otro no existe. Entonces, la compasión surge a partir de ahí, con la sabiduría, de hecho, que realiza la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? Que la compasión está indiferenciada o es inseparable de la comprensión de la vacuidad, de lo que es la sabiduría de la vacuidad. Que esto sería, bueno, dentro de lo que es el budismo mahayana, claro. Entonces, bueno, vemos aquí que lo que es el ego o el yo es como fundamental dentro del budismo porque se considera como el problema esencial de la existencia, del samsara. Digamos, es la raíz del samsara, es la ignorancia. El yo representa la ignorancia de la ignorancia que no reconoce la naturaleza de las cosas. Entonces, la naturaleza de las cosas tal como son. Entonces, claro, aquí, de hecho, por eso el budismo propone las prácticas del adiestramiento mental en las cuales nos entrenamos y nos adiestramos en igualarnos a los demás. Es decir, en el generar la compasión por medio de ponernos en el lugar del otro, por ejemplo, ¿no? Y así, por medio de esas prácticas, ¿qué hacemos? Pues vamos cultivando la compasión y a su vez vamos cultivando cada vez más la comprensión de la vacuidad, la comprensión del no-yo. Vale, esto es lo que aquí parece realmente toda una contradicción. Pero entonces aquí lo importante es ver a qué se refiere el budismo cuando se habla del yo. Esto es muy importante y esto es lo que a veces no se entiende. Vale, el budismo, cuando habla de la idea del yo, esa idea del yo, esa noción del yo que niega, es una noción del yo que es indivisible, independiente y permanente. Estos tres son tres, digamos, características que el budismo niega. El budismo lo que dice es, a un nivel último, que es lo que vamos a ver también, la diferenciación de las dos realidades, la realidad última y la realidad relativa o convencional, pero bueno, el budismo lo que dice es, a nivel último, no puedes encontrar, por mucho que busques, un yo que tenga una existencia indivisible, es decir, que no sea compuesta, que tenga una existencia absolutamente independiente, no existe, y que sea totalmente permanente, que sea para siempre, inmutable. Un yo con tales características, con estas tres características, no existe. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel último, el yo no tiene existencia propia. Pero a nivel relativo, sí, aparece. Eso es lo que dice el budismo. Entonces, esto es lo que es muy importante de entender. Es muy, muy, muy importante de entender. Entonces, el budismo lo que niega es esa noción del yo que, digamos, imputa esas características de ser indivisible, independiente, impermanente, una entidad, digamos, absoluta, de existencia indivisible, independiente, impermanente, a lo que se llaman los 5 agregados. Bueno, no nos vamos a extender ahora a lo que son los 5 agregados, pero los 5 agregados es hacia lo que se asigna el yo. Es hacia a lo que nos identificamos como una existencia inherente. Esa es la ignorancia. Es la ignorancia, ¿por qué? Porque le estamos dando realidad a algo que realmente no lo es. Estamos dándole una realidad absoluta a algo que no la tiene. Y entonces por eso ahí es tan importante la distinción que hace el budismo entre la realidad relativa o la realidad convencional y la realidad última. Por eso es tan importante esa distinción que hace el budismo, ¿no? Entonces, porque lo que dice, y ahí entraríamos ya también dentro de lo que es la filosofía madhyamika o la filosofía madhyamaka, dentro de las 4 escuelas filosóficas, la filosofía madhyamika es como la más avanzada. Entonces, dentro de lo que es la filosofía madhyamaka,
pues de lo que se trata es de la vacuidad, 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 por todo, es todo, y todo por medio de lógica y por medio de razonamientos lógicos, lo que hace es refutar esta existencia, digamos, inherente de todos los fenómenos y entre ellos, pues, el yo individual, ¿no? Que es el que normalmente pensamos o nuestro engaño piensa que existe. Esta es la ignorancia. La ignorancia de pensar que hay un yo que realmente existe, ¿no? Es decir, la ignorancia es el pensar que el yo existe simple, indivisible, independiente y permanente. Esto sería la ignorancia del yo, ¿no? Pues bien, entonces, dentro de lo que es la filosofía madhyamaka, se describen estas dos verdades, estas dos realidades, la realidad convencional porque son los conceptos, es el mundo del lenguaje, por eso es convencional, convenciones. Es relativa, porque son las convenciones, es el mundo del lenguaje. Necesitamos utilizar los conceptos para comunicarnos. Necesitamos comunicarnos para describir y expresar la realidad. Entonces eso sería la realidad convencional, la que está, digamos, ligada a los conceptos, las convenciones, el lenguaje, etc. Esta sería la realidad relativa o convencional, que la definición dentro de la escuela madhyamika de esta realidad convencional es las apariencias que tienen las elaboraciones de sujeto y objeto. Es decir, cuando hay esa diferenciación entre el yo y el otro, sujeto y objeto, esas apariencias en las que existe esa separación entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, eso sería la realidad convencional. Pero la madhyamika no dice que esta realidad no existe. Lo que dice es que es convencional, pero a nivel último, es decir, a nivel absoluto, es otra cosa. A nivel absoluto, entonces sería la definición de lo que es la realidad última, que es la esencia que está libre de elaboraciones de sujeto y objeto. Es decir, la esencia, es decir, la vacuidad, es decir, la no dualidad de sujeto y objeto a nivel último. Entonces, eso es lo que dice la escuela madhyamika, es decir, las escuelas filosóficas, digamos, más avanzadas, eso es lo que proponen. Entonces, se proponen esas dos realidades que no son contradictorias, en realidad están unidas. O sea, es la unión de la realidad convencional y de la realidad última en cuanto a la unión de las apariencias y su vacuidad. No están separadas, no están diferenciadas. La vacuidad y sus apariencias son unas, están unidas. Entonces, cuando se entiende esto, entonces se ve que realmente no hay tal contradicción. Claro, otra cosa es realizarlo, eso es otra cosa. Pero bueno, de lo que se trata es de que el practicante, como practicantes, lo que intentamos es cultivar esa visión última para fusionarla con nuestra visión relativa. Porque, ¿qué pasa? Lo que nos sucede a los seres ordinarios, pues debido a nuestra ignorancia, es que tomamos la realidad convencional como la realidad última. Pensamos que la realidad convencional, tal y como se aparece a nuestros ojos, es la realidad tal y como es. Entonces, eso es la ignorancia, no vemos las cosas tal como son. Y eso es precisamente lo que niega el budismo en estas escuelas filosóficas, o sea, en lo que es la vacuidad. Esto es lo que niega, esto es lo que se refuta, ¿no? Y entonces, ¿cómo se refuta? Pues por ejemplo, con razonamientos lógicos, reflexionando, por ejemplo, sobre la interdependencia de todos los fenómenos. Puesto que todos los fenómenos son interdependientes, pues entonces cuanto más comprendamos, cuanto más reflexionemos y más comprendamos la interdependencia, entonces más vamos a comprender que no hay un yo inherente, no hay un yo que existe inherentemente y por lo tanto no hay esa separación del yo y el otro y por lo tanto generaremos la compasión, porque la comprensión de la vacuidad, como hemos dicho, y la compasión van de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos, como practicantes, lo que vamos integrando es la visión última en nuestra visión relativa.
pero siempre, digamos, con esta distinción, pero indiferenciada, ¿no? De ambas realidades, apariencias y vacuidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que hemos visto que parecía como una contradicción, ¿no? De la compasión, volviendo otra vez a la psicología, por un momento, decimos que la psicología dice, para desarrollar la compasión es necesario tener un ego definido. Vale, ¿cómo esto con lo que dice el budismo, ¿no? ¿Cómo lo compaginamos esto? Bien, pues entonces aquí es esta distinción de la realidad relativa y la realidad última. Mientras que el budismo hace esta distinción de la realidad relativa y la realidad última, la psicología no está haciendo esta distinción de la realidad última de los fenómenos. Por lo tanto, y esta sería, digamos, mi conclusión, la psicología trata solamente con lo que es la realidad relativa. No trata con la realidad última de los fenómenos. Por lo tanto, no integra la visión última de los fenómenos. Está solamente, digamos, estudiando lo que son las apariencias. Está solamente teniendo en cuenta esa realidad relativa, esa realidad, digamos, convencional que está distinguida por los conceptos, por el lenguaje, ¿no? Entonces, el budismo, digamos, ¿cómo entonces se resuelve esta contradicción? Pues, dentro del budismo, o sea, aquí sería esencial, lo que es importante que entendamos es que esta ausencia de un yo, en la que hay una igualdad entre uno mismo y los demás, corresponde a la realidad última, al nivel último. Corresponde a la comprensión de la sabiduría de la realidad última. Mientras que la designación de las personas en cuanto a sujetos diferenciados o separados corresponde a la realidad convencional. Pero esto no se niega. Es decir, el budismo, por eso el budismo distingue entre estas dos, la realidad convencional y la realidad última. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en otras palabras, el budismo lo que dice es, aunque a nivel último no hay un yo inherente, a nivel último, a nivel convencional, sí, se distinguen los sujetos. A nivel convencional, a nivel relativo, pero a nivel último no. Sí, es verdad que, o sea, yo a nivel relativo soy distinta de la otra persona, de Margarita o de Ana, hay una distinción entre dos sujetos, ¿no? Se puede definir perfectamente, por lo tanto puede haber un ego definido. Sin embargo, a nivel último, uno puede tener esa comprensión de que el yo ni es indivisible, ni es independiente, ni es permanente, ¿no? De hecho, yo quiero pensar que los maestros realizados no tienen este problema que se comenta en psicología de falta de autoestima o de no tener un ego definido. Es decir, no podemos relacionar cuando se dice que para desarrollar la compasión hay que tener un ego definido, esto no puede ser una contradicción con el haber realizado el no yo. Porque uno puede comprender totalmente que a nivel relativo y convencional hay esa distinción, aunque a nivel último no lo haya, ¿no? Entonces, pues eso, no creo que el Buda tuviese problemas de autoestima, por ejemplo, ¿no? No lo creo. De hecho, hay maestros que son muy, o sea, muy airados y saben muy bien poner los límites cuando tienen que ponerlos, ¿no? Y eso es un signo de que tienen esos límites bien definidos. Entonces, bueno, este me parece que es otro paralelismo bien, bien interesante. Y así, ¿no? Pues como último pincelazo de lo que es la escuela Madhyamaka, ¿no? En cuanto a lo que es esta sabiduría del no yo, pues cuando, por ejemplo, se habla de un objeto X, se dice que últimamente es no existente, pero
a nivel relativo o a nivel convencional es no existente. Claro, eso ya es el romperse la cabeza. Ahí hay muchos debates lógicos, ¿no? Y razonamientos lógicos que no vamos a entrar en ello, pero es eso, ¿no? A nivel último no existe, pero a nivel convencional tampoco es no existente. Entonces es ahí cuando uno realiza la dialéctica después de haber reflexionado mucho y haber estudiado mucha filosofía, entonces es como se te rompen todos los conceptos y entonces uno realiza la vacuidad, pero para eso hay que estudiar y meditar mucho. Entonces, bueno, pues ahí entonces sería como desde mi punto de vista se puede resolver esa contradicción aparente entre lo que dice la psicología y lo que dice el budismo, ¿no? Que creo que si se tiene esa comprensión, pues entonces puede haber una armonía perfectamente. Se pueden reconciliar perfectamente ambas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, por eso el último apartado aquí de este cuadrito es el cómo comprender y reconciliar las aparentes contradicciones desde la perspectiva budista, obviamente, ¿no? Fundamentalmente, que es desde donde nos basamos. Y entonces sería, pues, ¿cómo? Pues claro, la psicología efectivamente es el estudio de la mente, pero desde una perspectiva clínica, es decir, el objetivo del estudio de la mente dentro de la psicología sería el buscar la salud mental con fines de bueno, contrarrestar las patologías, trastornos, etcétera, y buscando el bienestar y la salud mental, es decir, objetivos clínicos. Luego estaría contemplando sola y exclusivamente la vida presente, como hemos comentado antes, no contempla vidas futuras, ¿no? Ni vidas pasadas. Y es el estudio que contempla exclusivamente lo que es la realidad convencional o la realidad relativa, ¿no? Y después, aquí la verdad es que he puesto estas dos, realidad relativa y realidad convencional es lo mismo, ¿eh? Que no me he dado cuenta, quería haber puesto el vocabulario unificado, pero al final no lo he hecho. Bueno, y luego dentro de lo que es la psicología, pues estaría, o sea, la contemplación de la dualidad, o sea, como es la realidad convencional, es decir, la dualidad en cuanto a la separación de sujeto y objeto. Y no hay una contemplación de la realidad última, es decir, ni de la vacuidad, ni la no dualidad, etc. Sin embargo, dentro del budismo, claro, va mucho más allá. Por eso, desde mi punto de vista, el budismo realmente es muy profundo. Lo que es las enseñanzas del Dharma realmente son muy profundas. Van mucho más allá, porque van más allá de esta vida, de esta realidad, de todo, o sea, van mucho más allá, ¿no? Por eso, realmente si podemos profundizar en las enseñanzas del Dharma, nuestra comprensión puede ser muy profunda, ¿no? Gracias a las enseñanzas del Dharma, ¿no? La psicología, digamos, estaría más limitada a esta vida. Entonces, dentro de lo que es el budismo estaría el objetivo, ¿no? Es el bienestar mental, que por eso es lo que decía antes, que quería enfatizar que la meditación no es para buscar el bienestar mental, sino que es para obtener el despertar. O sea, la meditación que plantea el budismo es para obtener el despertar, este es el fin. Por eso es el objetivo soteriológico. Para los que no conocíais este término, ahora lo conocéis. Que es la ciencia o la teoría de la salvación en distintas religiones. Y dentro del budismo pues sería el despertar. Y después entonces el budismo pues habla, claro, de vidas pasadas y de vidas futuras. Es que es muy importante. No se habla solo de esta vida presente, se habla de pues, el karma que traemos de vidas pasadas, las disposiciones kármicas que estamos sembrando para las vidas futuras, etcétera, ¿no? Y después, pues la distinción de la realidad convencional y realidad última, como hemos mencionado, que es esencial para poder comprender también distintos aspectos, ¿no? Y finalmente, pues la contemplación de la no dualidad de sujeto y objeto, del yo, uno mismo y los demás, por ejemplo, para el desarrollo de la compasión y de la comprensión de la vacuidad en cuanto a la realidad última. ¿Sí?
Pues a ver, ¿qué hora es? Vale, sí, yo creo que ya lo voy a dejar aquí, más o menos. Creo que he cubierto todo lo que quería mencionar en esta charla, que es un poco un mega resumen de lo que vimos en esta clase, en esta asignatura. Espero que os haya resultado de utilidad y por lo menos de interés. Y nada, pues yo creo que voy a abrir aquí ahora. Espera, voy a dejar de compartir pantalla. Un momento, a ver cómo se hace esto ahora. Y creo que podemos pasar a preguntas y respuestas. A ver cómo hago esto. Stop. Ah, vale, ahora. Muy bien, pues si tenéis preguntas, adelante. Disparad. Sí, a ver. Hola, Sí, no sé cuántas, no sé si hay alguna otra persona que había levantado antes la mano porque no llegó a ver todos los... bien, ahora es tu turno. Ah, bueno, sí, bueno, Maite, la verdad que muchas gracias, pues la verdad que fue muy didáctico, excelente. La descripción y la comparación, muy útil, porque yo tampoco he profundizado en psicología, y sí he estudiado muchos libros budistas y muchas obras y he seguido a muchos maestros. Y bueno, y de acuerdo a lo que vos planteás, se me ocurre por ahí dos cositas, ¿no? Una, que claro, la persona que busca en la psicología una salida, busca, si bien vos decís el objetivo clínico, en realidad busca sentirse bien para esta vida, busca sentirse bien en el samsara, busca sentirse bien en la transitoriedad. Y bueno, y los practicantes del Dharma, no nos interesa eso, en realidad, ¿no? Cuando tomamos refugio, cuando, ¿no es cierto? Cuando hacemos las prácticas o en la medida que nos vamos comprometiendo en el camino, nuestro interés, no solamente a través de las prácticas de la meditación, de las parmitas, ¿no es cierto? Y todos los instrumentos, es salir del sufrimiento en el que estamos en el samsara. Y ese salir del sufrimiento que tiene que ver con la liberación del sufrimiento y bueno, y con la vía del despertar, es como ver algo como más allá, ¿no? Entonces es difícil que una persona que viene con una inquietud o que plantea una inquietud, es difícil decirle, por ejemplo, esto te lo cuento así nada más que anecdótico, ¿no? En una oportunidad, una persona que tiene una amistad de muchos años, me dice, qué bueno lo que estás practicando, ¿cómo sería? Más o menos, ¿no? Porque es difícil explicar, no se puede explicar el Dharma en 2 minutos. Entonces, simplemente le dije, mira, justo me había contado un problema que había tenido, y le dije, mira, por ejemplo, en el problema que vos tenés, si aplicás el Tonglen, es decir, por ejemplo, a través de la meditación de la compasión, bueno, en 2 minutos le dije, ¿no? Y se me quedó como preocupada diciendo, no, pero eso es muy difícil. Le digo, no, yo no te estoy diciendo que lo hagas o que sigas esta técnica, porque la verdad que particularmente yo no le recomiendo el budismo a la gente, porque cada uno es como que tiene que descubrir, ¿no? Esto creo que es una cosa que surge de la reflexión a la medida que se profundiza en todas estas cosas, ¿no? Es como que cada uno tiene que descubrir el camino que le corresponde a cada uno, ¿viste? Es como que hay un camino en el universo para cada ser, para cada persona. Entonces, bueno, ese ser se va encontrando, ¿no? Con distintas vías. Y una puede ser la psicología, otra puede ser el budismo, ¿no? Otra puede ser Pero alguna otra corriente. desde mi punto de vista no son contradictorios, ¿eh? La psicología y el budismo, para nada, al contrario. De hecho, soy partidaria de compatibilizar ambos, soy totalmente partidaria de hacer terapia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y de complementar ambas enfoques o técnicas o ambas perspectivas. Porque de hecho yo creo que hay personas dentro del budismo que pueden tener obstáculos, o sea que uno de los obstáculos para avanzar dentro del camino del despertar es que tienen ciertas trabas a nivel psicológico, ¿no?
Y a lo mejor pues se trata con terapia psicológica y la terapia psicológica le ayuda a esa persona a superar esos bloqueos, esas trabas, que le va a permitir que avance en el camino del despertar. Entonces yo no creo que sean contradictorios en absoluto. Lo que has dicho tú, por ejemplo, has afirmado que el budista no está interesado en el bienestar en esta vida. ¿Por qué no? También, ¿por qué no? O sea, bueno, sí, quiero decir, vale, o sea, el budista, el practicante está mirando a la vida futura, el practicante tiene presente el despertar, pero no, esto no quiere decir que el practicante se vaya a negar a tener bienestar mental en esta vida. O sea, no me parece que sea contradictorio. Al contrario, me parece que puede ser incluso a veces contraproducente o puede ser un obstáculo el tener ciertas trabas psicológicas que nos pueden ser un obstáculo en el camino al despertar. Y al contrario también. Es decir, hay que saber distinguir, ¿no?, lo que es la psicología y el budismo, y uno perfectamente puede tener un tratamiento con un profesional a nivel una terapia, o sea, una terapia, y al mismo tiempo practicar el budismo, y la terapia le puede a uno ayudar a profundizar en su mente y de hecho nos puede ayudar a avanzar en el camino. No creo que haya tal contradicción. Vamos a... Gracias. Un placer. No sé si he contestado tu pregunta, pero bueno. No, está bueno sí, la reflexión es buenísima. Muchas gracias. Patricio, creo que tú eras el primero que levantaste la mano. Tienes que activar tu micrófono. Hola Maite, ¿cómo estás? Yo solamente, nada, quería agradecerte muchísimo por todo lo que has explicado y decirte que para mí es realmente un placer verte después de tantos años de haber compartido. La verdad es que para mí es un gran placer y una gran alegría, y agradezco muchísimo tu generosidad. Muchas gracias, Maite, querida. Gracias a ti, sí. Nos conocimos en el monasterio de Trangul Rinpoche, en unas enseñanzas de Trangul Rinpoche sobre el Mahamudra, creo que era, ¿no? En Nepal. El Ganges del Mahamudra. Exacto, sí. Sí, hace años, hace ya unos añitos, sí. La verdad que sí. Sí, gracias a ti, un placer. Un placer. Sí, una alegría. Pero es a todos también, sí. Vale, ¿quién tenía creo que era Ale, el que levantó después la mano. No lo sé muy bien, sí, pero bueno. Hola Maite. Bueno, no, a ver, mi comentario, me hiciste pensar mucho en esta hora y media. Mi comentario va a ver lo que estaba reflexionando, a ver cómo lo ves. Pienso que cada uno, la psicología y el budismo, claramente se posicionan desde lo que conocen, ¿sí? Entonces, yo siento que ninguna, o sea, no se puede decir esto está mal o esto es, digamos, errado, sino que, no sé, me ponía a pensar, si Buda hubiese dado toda su enseñanza, por ejemplo, y se hubiese salteado todo lo que tiene que ver con la sabiduría y con la realidad última, digamos, nosotros quizás estaríamos igual, o no igual, pero parecido a como piensa un psicólogo, de decir esto que decías, ¿no? Esto del enfado, ¿no? De decir, no es sano reprimir el enfado, porque diríamos, si el enfado no se puede resolver de raíz, la mirada de sabiduría no la tenemos, entonces vamos a siempre, lo mejor que podemos hacer es convivir amablemente con el enfado, y creo que está bien, o sea, el que no profundice en la parte de la sabiduría, no lo viva, no lo experimente, creo que es sano también, por lo menos, vivir de una manera apacible con el enfado, ¿no? Y lo otro que tenía para comentar es con lo del ego, que me pareció muy interesante, y la compasión, que digo, a ver, pensaba esto, digo, esto de afirmar primero el ego. Creo que cuando uno es chico, y creo que en los primeros años, al principio uno viene a este mundo y está medio perdido, y bueno, y primero tiene que afianzarse en las cosas que conoce, que lo reconozcan, va afirmando el ego hasta una cierta edad, y creo que lo interesante es, después de haberlo construido,
desafiarlo y ponerle todas estas miradas como para no quedarnos enganchados, pero me parecía que esa mirada también es como una evolución, porque al principio está bueno también una persona, por ejemplo, que no tenga confianza, que tenga miedos por cosas que le pasaron, no va a poder pensar más allá y ni ir a pensar en la sabiduría. Su primer paso va a ser afianzar el ego y después quizás ir un paso más. No sé, me vinieron esas reflexiones. Sí, sí, es muy interesante. Eso es que realmente, eso es precisamente lo que quería, ¿no? El incitar a esta reflexión, precisamente, ¿no? Y porque, no sé, uno puede llegar a conclusiones, pero tampoco sabemos si las conclusiones a las que llegamos son las correctas o las únicas, ¿no? O categóricas, ¿no? Desde luego, yo he compartido con vosotros mis conclusiones, las conclusiones que he sacado a lo largo de esta asignatura que he cursado en el Runyon Jesse Institute, pero desde luego pueden haber muchas otras conclusiones. Por ejemplo, con lo que comentas del enfado, claro, también es peligroso decir, claro, que no hay que reprimir el enfado y entonces, bueno, cuidado, porque claro, entonces uno puede dar rienda suelta al enfado y tampoco es eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar como el punto medio de saber desde como dice el budismo, ¿no? Cuál es lo beneficioso y cuál es lo perjudicial. Entonces, ¿hasta qué punto el enfado es perjudicial, nos está perjudicando a nosotros y a los demás? ¿O hasta qué punto reprimirlo, por ejemplo, nos está perjudicando a nosotros y a los demás, ¿no? Es como tener ese discernimiento también de qué es lo que está siendo beneficioso y hasta qué punto está siendo beneficioso, ¿no? O si cuando estamos expresando ese enfado podemos pensar que, claro, no le puedo reprimir, pero realmente estamos haciendo daño a los demás. Entonces ahí ya estamos también yendo en contra de realmente de los principios principios éticos budistas, ¿no? De no hacer daño a los demás. Entonces, claro, también el no reprimir nuestras emociones está en el límite también de no hacer daño a los demás. O sea que también hay que tener cuidado con todas estas cosas, ¿no? Si el enfado, ¿hasta qué punto es sano? Bueno, el enfado puede estar, desde luego si el enfado está motivado por el egoísmo o si el enfado, digamos, está motivado desde realmente el rechazo y la aversión, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso, no lo creo. Pero bueno, otra cosa sería, digamos, lo que vimos una vez en clase también, que es el enfado en cuanto a la sabiduría irada de manifestarse ante la ignorancia. Por ejemplo, pues el manifestarse ante por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y todas las barbaridades y atrocidades que se está haciendo con el planeta. Nos vamos a quedar así, todo bien, somos pacifistas. No, ¿no? O sea, como budistas precisamente, o sea, si estamos defendiendo la verdad y la compasión, entonces, claro, desde una motivación, desde esa motivación de defender, digamos, la verdad o de beneficiar a los demás, etcétera, pues por supuesto que nos vamos a posicionar para defender el bienestar del planeta, ¿no? Y entonces eso puede conllevar una actitud airada. Pero bueno, no sé si me estoy yendo un poco. Luego, en cuanto a lo que dices del ego y la compasión, ¿no? Y cómo es importante el definir ese ego cuando somos niños, pues sí, efectivamente, yo precisamente creo que lo que es ese conocimiento de la psicología a mí me parece súper útil de hecho para los budistas, porque también pienso que a veces, o sea, pienso que la sabiduría del budismo puede complementar muy bien el conocimiento de la psicología, pero también pienso que el conocimiento de la psicología puede complementar y nos puede ayudar mucho a los budistas y nos puede ayudar mucho a complementar, digamos, todo lo que es la sabiduría del budismo, ¿no? En cuanto al estudio de la mente desde un punto de vista incluso más científico, ¿no? Del estudio del cerebro incluso, o de la formación de la personalidad, etcétera, ¿no? Porque a veces pues, podemos caer, dentro del budismo, podemos caer en negar el yo y
hasta tal punto que también que tampoco sea sano, No. ¿no? Entonces, creo que es delicado y también depende mucho de las situaciones. No se puede hacer categorizaciones últimas, ¿no? Es decir, esto es así y es así en todas las circunstancias, ¿no? Cada circunstancia es distinta. Pero sí que pienso que sí, que el conocimiento de la psicología es muy útil dentro del budismo y creo que sí, que nos puede ayudar mucho, ¿no? También, y que dentro del budismo también a veces se pueden caer en incluso lo que se llama un término que me gusta mucho, ¿cómo es? Como la evitación espiritual, el caer en una espiritualidad en la que nos negamos a la realidad de las cosas, ¿no? Que estamos, el spiritual bypassing, que se dice en inglés, es decir, el caer en la negación espiritual, ¿no? Entonces, bueno, creo que consiste en mantener el equilibrio, un equilibrio sabio. Maite, y una última cosa, el cambio cognitivo que mencionabas, me parecía interesante, que en el budismo me parece que el cambio cognitivo es como más general, ¿no? Es como, por ejemplo, interdependencia, impermanencia, son como conceptos que quizás en la psicología los cambios cognitivos se aplican a situaciones puntuales, y creo que el cambio cognitivo en el budismo permite disolver un montón de situaciones, no sé, que se presenten con una única mirada, o varias miradas que uno incorpora, versus ir caso por caso, ¿no? Porque si no, claro, voy a este caso, pero mañana me pasa otro y tengo que aplicar otro remedio, ¿no? Claro, por eso yo la manera en la que interpreto este paralelismo que hemos visto, ¿no? De lo que es el adiestramiento mental y el cambio cognitivo como un método de regulación de las emociones, yo lo veo meramente como una estrategia, es decir, como un mecanismo, pero ese mecanismo se utiliza dentro de distintas meditaciones dentro del budismo. Por ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no? La interdependencia, pues el contemplar la interdependencia cuando uno, por ejemplo, está muy fijado no sé, en la autonomía de algo, ¿no? Por ejemplo, pues entonces el reflexionar sobre la interdependencia puede ser es el aplicar ese cambio cognitivo como una estrategia, como una reflexión, o el reflexionar sobre la impermanencia. Digamos que sería como la misma estrategia, pero con distintos colores o con distintas connotaciones o matices. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Me parece que Natalia, tenías la mano levantada. ¿Tienes una pregunta? Hola Maite, muchas gracias. Bueno, vi que por el horario bajé la mano porque digo, capaz nos extendíamos demasiado. La verdad es que fue como muy claro, muy profundo, con muchísima información. Yo me desempeño en el área de salud mental y en realidad encuentro contradicciones internas a mí, ¿no? Porque entiendo que es necesario hacer un pie en lo relativo y en lo absoluto, ¿no? Para la práctica quizás personal, pero digamos a nivel de cuando uno escucha a alguien sufriendo y bueno, tomar herramientas que cesen ese sufrimiento, digo, bueno, la psicología es una herramienta, pero internamente a mí lo que quizás me pasa es, digo, como haber experimentado, haber tomado contacto con el Dharma y que eso cesara mi padecimiento, a veces digo, ay, pero esta persona debería de tomar contacto con el Dharma, ¿no? Internamente, ¿no? Como obviamente que no lo puedo transmitir así, no lo puedo decir así, porque, digamos, se juegan cuestiones éticas que todavía no tengo claras, pero bueno, todos estos puntos que vimos de contradicción, encuentro, bueno, creo que muestran esto de hacer pie en lo relativo, en lo absoluto, este ir y venir. Pero quizás a mi práctica, quizás como profesional sí me genera una contradicción sabiendo, ¿no? Esto, digamos, la segunda noble verdad, ¿no? Donde encontramos que
estamos velados por una ignorancia y dándole esa solidez al yo, de donde parten tantos padecimientos. Quizás, bueno, obviamente que no todo el mundo está preparado para darse con el Dharma, que hay cuestiones kármicas, incluso que hacen que uno se encuentre o no se encuentre, entonces uno no puede imponer, y además no es la idea, ese encuentro. Bueno, hasta acá tomo tiempo y muchísimas gracias, y bueno, ojalá podamos seguir profundizando en todo lo que transmitiste. Sí, yo creo que es importante, sobre todo si trabajas como en el ámbito de la salud mental, como mencionas, ¿no? Como psicóloga, terapeuta, creo que es importante pues, que sepas escuchar la situación de cada paciente y a lo mejor pues, si hay pacientes que puedan estar receptivos al Dharma, ¿por qué no? A lo mejor sí que se les puede invitar a practicar la meditación, no sé cuáles son los límites éticos en la profesión, pero ¿por qué no? Luego es verdad que si hay personas que se ve que no hay tal receptividad, pues a lo mejor se pueden comunicar ciertas meditaciones, digamos, desligadas de lo que son los conceptos budistas también, ¿no? Y yo creo que hay que tener como el discernimiento de cada situación y saber qué es lo que es útil en cada situación sin sobrepasar los límites, ¿no? Y ir poco a poco, hay que tener mucha paciencia también, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con los demás. Pero es bueno que como profesional pues que tengas ambas perspectivas, ¿no? Que tengas una perspectiva amplia para poder, cuanto más amplia sea tu perspectiva, más podrás ayudar a los demás, pienso. Así que sí, fantástico. Gracias. Gracias a ti. Pues no sé si hemos llegado a la hora, a la malá. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias porque siento una conexión muy especial con el centro de Argentina. De hecho, hace solo 2 semanas, ¿no?, que estuvo aquí Lama Tarchin y en Ibiza, y que fue un placer contar con su presencia. Vino a la meditación del viernes y luego estuvimos haciendo, bueno, me invitó a participar con él en la meditación de los lunes y fue la verdad también un placer. Y siempre siento como una conexión así muy de corazón y muy cercana con el centro de Argentina. Así que gracias por la invitación, es un placer compartir este rato con vosotros.